Aquí estamos llevando al absurdo el uso de este tipo de técnicas de name mangling. Tenemos una clase llamada confidencial, en donde al iniciarse va a identificar un usuario y un password que nosotros le vamos a dar. Y va a imprimir este mensaje. Luego tengo un método que se llama acceso, en donde me pide usuario y password. Y si es correcto, ejecuta última barrera. Si se fijan, aquí están los dobles guiones bajos. Si no di el usuario y la contraseña correcta, me va a negar el acceso. Última barrera es un código maestro. Si se fijan, aquí tengo un password maestro que se supone nadie debe de ver. Y bueno, si no colocas este código maestro tan difícil que es 123QWE, va a explotar. ¿Ok? Ok, entonces aquí tenemos nosotros nuestro programa, en donde tenemos que una caja fuerte, el usuario es Bond, esta es la contraseña, pedimos el usuario y la contraseña, damos el primer acceso, y entonces vamos a ver qué ocurre. En este caso, vamos a ejecutarlo. Ahorita vamos a ver lo que sigue después. Entonces, se crea el objeto. Entonces, cuando tú creas el objeto con los datos de Bond y Moneypenny, aparece esto. Significa que hay un archivo, un objeto llamado caja fuerte que se acaba de crear. Usuario Bond y contraseña la que sea, y hay acceso denegado. Y viene la siguiente parte del código. Dice: Anonymous nos hackeó. El código maestro es este. Y pues vamos a ver. El código maestro es 123QWE. Y ahora tienes acceso a los secretos. ¿Qué fue lo que sucedió aquí? Para yo tener acceso a password maestro, lo tengo que llamar de esta manera. Está hackeado es caja fuerte, que es el nombre del objeto, punto confidencial, con el guión bajo, que es la clase, y luego password maestro. Vamos a hacerlo dentro de la interfaz interactiva. ¿Por qué no se ejecutó el programa cuando importé secreto? No está en main. Exactamente, no es main. Fíjate. Ese es el nombre que tiene. Esa es la variable que cambia. Si yo lo ejecuto, esta variable en name, si yo lo ejecuto desde la terminal, es main. Si yo lo importo al entorno interactivo, es secreto. Eso es lo que vimos la última vez. Ahí es en donde se guarda este valor. Entonces, vamos a llamarle caja igual a confidencial, usuario Josech, 1, 2, 3. ¿Qué sucedió aquí? Al yo instanciar, se ejecutó init, y en init está el print clic dispositivo armado. Siempre que se instancie va a aparecer este mensaje.
Entonces, bueno, vamos a jugar un poquito para ver cómo funciona el programa. Vamos a correrlo. Entonces mi usuario es Bond. La contraseña es Moneypenny. Y si le doy cualquier otro, estalla. Si le doy el correcto, obviamente se abren los secretos. Entonces sí hay manera de acceder a él. Pueden ustedes utilizar el DIR y identificarlo. Y lo único que hace es hacer un poquito más complicado el acceso al atributo. Obviamente necesitas acceso al código y echarte un clavado en esto. Entonces implica un poquito más de esfuerzo para el programador. El programador entonces entenderá de que específicamente este atributo es especial y de que debe de tratarse con cuidado. Más que tratar de esconderlo, es una advertencia de que estos atributos son importantes y de que se recomienda no modificarlos sino jugar con ellos. Aquí está la otra parte del código, cómo funciona. Bueno, tenemos otra función. Bueno, vamos a hablar de la herencia. La herencia de clases en Python es simple. Todas las clases son heredadas de object, y para nosotros tener una clase heredada, simplemente invocamos a la superclase. Superclase es la clase que está arriba de la otra, subclase es la que está heredando. Con isSubclass, ustedes saben si es clase o subclase. Y bueno, polimorfismo. Python puede sobreescribir cualquier atributo definido por la superclase. De ese modo es posible hacer diversas implementaciones del atributo para cada subclase, es lo que estábamos viendo. Ustedes le van a dar la misma, van a invocar el nombre del mismo método, pero el método se va a comportar de manera distinta dependiendo del objeto y del entorno. Y vamos a hablar de super, que tiene que ver con herencia. Es posible ejecutar un método sobrescrito por una subclase con super. ¿Qué significa esto? Cuando nosotros vimos herencia con el ejemplo anterior, con clase, nosotros lo que hicimos fue sobreescribir el init de aquí. Cuando yo defino init aquí, lo que estoy haciendo es sobreescribir el init de la superclase. Pero puede ocurrir algo que es muy común. Nosotros podemos requerir no sobreescribir, sino extender alguno de los métodos de arriba. Y en lugar de tener que escribir todo el código otra vez, lo que hacemos es llamar al método padre, al método de la superclase, dentro del método que lo está sobreescribiendo. Eso se hace con self. Con super. Entonces nosotros tenemos una superclase en donde tenemos definido un método. Luego tenemos una subclase en donde tenemos un método similar, un método que lo va a sobreescribir, y entonces nosotros utilizamos super, el nombre de la subclase self y el nombre del método en la superclase. ¿Cómo se llama? En Python 3 ya no tenemos que utilizar subclase ni self, simplemente son dos paréntesis cerrados. ¿Cómo funciona? Bueno, tenemos una clase, estamos viendo el de secreto modificado, en donde, bueno, tenemos nuestra clase confidencial. Vamos a verlo en Ninja. Secreto heredado, en donde tengo la clase confidencial, donde tengo este init, última barrera,
y acceso, que es lo que teníamos. Ahora, ¿qué sucede si yo quiero tener, como sucede con los bancos que no están conformes con usuario y password, sino que yo voy a utilizar un doble factor de seguridad? En los bancos normalmente es el token que ustedes utilizan, o es un biométrico, o es cualquier cosa. En este caso vamos a seguir jugando un poquito, y en este caso es un segundo password. Entonces, yo tengo una clase que es doble seguridad, que hereda confidencial, y yo tengo un init en donde te pido nombre el nombre interno del objeto, el usuario que va a utilizar, el primer password y el segundo password. Entonces, tenemos aquí que el segundo factor es password 2. En lugar del clic dice bienvenido al nombre. Y utilizo super para lo anterior que yo tenía aquí, en este init. Entonces, self usuario y self password y el clic los estoy volviendo a colocar aquí, referenciándolos. Aquí. En lugar de tener que volver a asignar a usuario y password de la parte de arriba, lo único que hago es, por favor, sobreescríbeme el init que tienes acá arriba, en confidencial. Así te evitas la molestia de tener que escribir si el init es muy grande o si es demasiado grande el método, lo llamas acá, aquí abajo. Así funciona el super. En el caso de Python 3, así es la sintaxis. Entonces, bueno, vamos a ver qué ocurre aquí. Tenemos dos factores de seguridad y tenemos una valija en donde tenemos nada más usuario y password. Y aquí tenemos el Palacio de Buckingham, en donde el segundo password es Skyfall. Ok, vamos a correrlo. No, acá. Entonces es Bond 007. Código maestro, 1, 2, 3, lo que quieran, y explota. Ahora, nosotros creamos otro objeto heredado que se llama Palacio, al que le di un nombre interno que se llama, no es el nombre del objeto, esto es un campo que es nombre, que tiene este dato. Es algo distinto. Ustedes no van a llamar la variable Palacio de Buckingham, no van a llamar al objeto Palacio de Buckingham. El objeto se llama Palacio, está en el nombre, en el espacio nombre es Palacio, pero digamos que es el nombre largo del objeto. ¿Ok? Entonces, bueno, bienvenido a Palacio de Buckingham, se arma el dispositivo, que esto de aquí, el clic dispositivo armado, lo heredamos de acá arriba, de esta parte, no lo tuvimos que escribir. Lo único que añadimos fue bienvenido a Palacio de Buckingham y el segundo factor de seguridad. Todo lo demás lo heredamos del init de arriba. Inclusive yo podría llamar este init aquí abajo, no es necesario que correspondan. Si yo necesito llamar a cualquiera de los métodos que están definidos en la superclase, en cualquier otra clase, solamente tengo que invocarlo. Y en este caso, en el segundo de aquí, entonces tenemos
usuario bond, contraseña 007, y el segundo factor de seguridad, que en este caso pues es otra contraseña. Entonces, así es como funciona la herencia. El código está ahí, lo pueden analizar, no hay mucho problema. Vamos a seguir un poquito. Vamos a hablar un poquito de lo que son los métodos estáticos. Como ustedes vieron, hay métodos, y es más, no son métodos, son atributos estáticos. ¿Qué es un atributo estático? Ustedes pueden generar cierto tipo de atributo que no va a depender del objeto, aun cuando éste lo va a heredar, sino que va a depender directamente de la clase superior. Entonces, cuando ustedes tienen un atributo de este tipo, ustedes, si se destruyen o se crean clases, el valor que está dentro del atributo o dentro de cualquiera de estos atributos persiste mientras exista la clase. ¿Para qué sirve esto? Bueno, aquí lo tenemos, son métodos y campos que no son propios del objeto, sino de la clase de las que fue instanciado. Los campos estáticos, en lugar de llevar un prefijo self, se nombran con el nombre de la clase como prefijo, y los métodos estáticos se definen sin self, pero deben ser explícitamente definidos, así. ¿Cómo es? Aquí está muy chiquito, hay que adecuar esto. Vamos a verlo en el código. Ejemplo, clases. Aquí está. Se llama ejemplo.py el archivo. Este es un archivo que contiene varias clases que son heredadas de dispositivo. Y es de hecho es un caso de uso bastante interesante. Vamos a trabajar con él. De hecho, vamos a trabajar con él el día de mañana. Tenemos una clase llamada dispositivo que tiene un contador que se llama número. Tiene un método init en donde el valor de encendido es falso, o sea, cuando ustedes crean el objeto está apagado, en donde tiene un nombre y donde hay un estado. Luego tenemos aquí algo muy interesante. Tenemos que dispositivo.número se le va a sumar un valor. Si se fijan, no dice self, sino dice dispositivo. Exactamente, esta es una variable estática. Una variable, es un método, es un campo estático. Esto es un campo estático. Significa que independientemente de las clases que existan, este valor va a continuar existiendo dentro de la clase. ¿Para qué sirve esto? Se crea un objeto que es instanciado de dispositivo, se le asigna un nombre, se ejecuta estado, que es este de aquí. Entonces, si self encendido es verdadero, entonces está encendido. Si es falso, entonces está apagado. Y hay un contador de dispositivos creados. Este es un contador de cuántos dispositivos hay creados, cuántos dispositivos existen. Y tenemos el método del. El método del es igual al destructor. Entonces, cuando se destruye el objeto, se va a ejecutar esto. Entonces va a imprimir, va a desplegar el dispositivo tal, se ha descompuesto, y le va a restar 1 a mi contador.
y tengo este método que es conteo disp, y si se fijan no hay un self. ¿Por qué? Porque conteo disp es un método estático que despliega el valor de dispositivo punto número. Este método es un método estático, aquí está definido. Para ustedes crear un método estático necesitan utilizar esta sintaxis. Hay otra sintaxis que es a través de un decorador, pero para no confundirlos con programación funcional, decoradores los vamos a ver en Python intermedio. Así es como se define esto. Entonces, tenemos conteo de dispositivo, que es un método estático. Luego tenemos una clase que se llama radiodesp, que no es otra cosa más que una extensión de dispositivo. El init no cambia, el init de aquí arriba es idéntico, no lo estamos sobreescribiendo, pero estamos añadiendo el campo alarma, que está puesta a las 12:30, tenemos un método que se llama alarma, tenemos un método que se llama poner alarma, y tenemos otra clase llamada tablet, que es a su vez heredada de radio despertador. Aquí nosotros sí estamos modificando el init, y como las tablets son muy pretenciosas, dicen yo no soy un dispositivo, soy una tablet, y quita el contador. ¿Qué significa esto? Que cuando se crea esta clase, el contador dispositivo número no se va a añadir. Entonces, aun cuando tengamos varios objetos, inclusive instanciados, bueno, era lo que vemos aquí, aun cuando esto de aquí, perdón, es heredera de esta, es una subclase de dispositivo, al crearla, vamos a utilizar este mismo contador. Lo que tenemos aquí en nuestra definición de conteo dispositivo, lo único que hacemos es imprimir el valor. Aquí tenemos una función que es prueba, en donde se hace un pequeño programa de ejemplo, en donde tenemos un radio, así se llama este objeto, y es el nombre interno que le vamos a dar, que lo encendemos, imprimimos su estado, imprimimos el número de dispositivos. Aquí debe de haber otra cosa. Vamos a colocarle televisor. ¿Dónde estaba? Televisor, dispositivo. Vamos a llamarlo así. Ok, entonces, ¿qué estamos haciendo aquí? Estamos creando uno, dos, tres objetos. ¿Ok? Aquí estamos destruyendo radio y aquí estamos destruyendo iPad. El único que va a quedar es TV. Se llama ejemplo clases. Ya está guardado. Entonces, ¿qué ocurre? Así es. Tenemos un radio que se crea apagado, luego se enciende,
y tenemos un dispositivo actualmente. Cuando yo borro, cuando le aplico del a radio, se ejecuta el campo del. Y esto es lo que ocurre, les da este mensaje. Luego se crea el de mi tablet, y aún cuando no ¿cómo se llama? Cuando se creó el dispositivo, no se añadió un contador. Lo que no hice aquí en Ninja fue grabarlo. Déjenlo guardo. A ver. Bueno, dice que la variable local no está asignada, pero nunca es usada. Así es. Televisor no está siendo usado, pero por una razón muy interesante. Vamos a entrar aquí. Vamos a ver si ahora sí es reload. Ok, ¿qué ocurre aquí? Creé radio apagado. Se encendió y tenemos un dispositivo. Creé TV que se crea apagada y hay dos dispositivos actualmente. ¿Qué ocurre aquí? Yo mandé destruir el dispositivo radio. Creé tablet y actualmente sí hay un dispositivo que es TV apagado. Pero ¿qué ocurre aquí al final? Yo no le pedí a Python que destruyera a TV. ¿Por qué ocurre esto? Exactamente. Porque cuando termine de ejecutarse el script, Python libera memoria. Y cuando ya no va a hacer uso de los objetos, los destruye a todos. Entonces, cuando ya termina de ejecutarse, tiene que destruirlo, y por eso TV se ha destruido. Todos los objetos son destruidos después de ser ejecutados, para liberar la memoria. Ahora, este es el diagrama de clases de ejemplo de clase.py. Tenemos dispositivo que tiene definidos estos métodos. Tenemos radio despertador, radio desp, que hereda dispositivo. Y tenemos tablet. Bueno, estos son los nuevos. Y tablet, que sobrescribe estos de aquí. Tenemos otro programa, que vamos a jugar con él un poquito ya la próxima semana, también muy parecido, dispositivos.py, que cargará ejemplo clases como un módulo, creará varias instancias y hará uso de métodos y variables estáticas. Es más o menos lo que vimos ahorita en ¿cómo se llama? En la interfaz interactiva. Si quieren, revísenlo, analícenlo. Este archivito, estúdienlo. Y tenemos otro que se llama alarma.py. ¿Qué es lo que hace? Alarma.py va a utilizar el radio despertador. Entonces, por favor, hagan pasen el código, es bastante sencillo. Y jueguen un poquito con. Y bueno, ya me dijeron que le corte esto, entonces nos vemos mañana. Bueno, pues muchísimas gracias.